y luego de que la ANTAI iniciara inspecciones en distintas instituciones por el tema de la posible venta de bases de datos, pues nos interesó mucho conocer un poco más acerca de la ley de protección de datos que rige nuestro país. Por eso invitamos a la especialista Katiuska Jul. Ella es abogada, especialista en derechos informáticos. ¿Qué tal? Bienvenida a Next Noticias. Buenas noches, ¿cómo está? Gracias a ustedes por la invitación. Katiuska, siempre un gusto. Y comencemos viendo esta problemática. A veces para algunos puede ser una tontería, pero es algo bastante grave y ya hay una ley que protege nuestros datos personales y que está reglamentada. ¿Qué podría pasar en esta situación en la que una institución como la Caja de Seguro Social o personas que trabajen en ella puedan estar vendiendo la base de datos de las personas que pues se están jubilando o algo por el estilo? Mira, qué interesante este tema que están tocando esta tarde, porque efectivamente, como tú indicas, desde el año 2019 en Panamá se sancionó la ley 81 sobre protección de datos personales. Esta ley dio 2 años de plazo para que los entes que manejaran bases de datos en la República de Panamá se adecuaran a los principios de protección y seguridad que esta ley determina. Y ese ámbito de aplicación rige tanto para el sector privado como para el sector público. Entonces partimos de la premisa que esta normativa sobre protección de datos personales también deben cumplirla las instituciones de gobierno. Efectivamente, en Panamá ha existido una práctica consuetudinaria de venta de base de datos personales, y no lo hablamos solamente en el sector gubernamental, que es donde de repente más se ve la tónica por esta situación que bien ejemplifica de los jubilados que no han ni terminado de recibir su primer cheque y efectivamente ya están recibiendo algún tipo de marketing o promoción por empresas de préstamo, y obviamente esa información sale de algún lado, pero también en el sector privado se daba mucho el tema de la venta de base de datos, inclusive para en la banca. En la banca sobre Yo todo, conozco, sí. exacto, yo conozco de situaciones en donde gestores o oficiales de alguna institución bancaria se cambiaban a otro banco y se iban con la base de datos de esa institución. Entonces, es importante que se sepa que hay una ley en Panamá que rige la protección de los datos personales y que obviamente aplica tanto para el sector público como para el sector privado. ¿Qué es lo que determina esencialmente esta ley? Los principios generales sobre los cuales se va a regular el tratamiento de la información. Y esta es una cosa importante. La ley no quiere decir que de ahora en adelante yo no voy a proporcionar mi información, porque obviamente existen aspectos ya sean legales o aspectos contractuales que requieren que de cierto modo yo facilite mi información para algún tipo de actividad. Lo que determina la ley es que esa persona que va a ser el custodio o el responsable de la información contenida en esa base de datos cumpla con varios criterios esenciales. Primero, que tenga tu autorización, es decir, la autorización del titular del dato para el tratamiento de esa información. Y cuando hablamos de tratamiento de información, implica todo, desde que yo recolecto la información, quién accede a esa base de datos, para qué accede, qué hacen con mi información, a quién se la pasan y cuándo la eliminan. Todo eso es un ciclo el que cumple el dato dentro de una base de datos. Entonces, quien resguarda esa base de datos, ya sea sector público, ya sea sector privado, ya sea un banco con el que yo tengo alguna relación comercial, o inclusive aplicaciones que hoy por hoy te piden algún tipo de información, si esas empresas responsables están estipuladas o ejercen la actividad comercial en Panamá, están regidos bajo esta normativa y deben cumplir los estándares de seguridad en cuanto a la protección de esa información, es decir, que nadie pueda acceder ilegalmente a esa información y por ende no sacarla y venderla, como es el ejemplo que pusiste en el tema de la Caja de Seguro Social, o en su modo que efectivamente si existe algún tipo de situación en donde esa base de datos ha sido vulnerada, entonces ese responsable de la base de datos tiene que informar al titular de los Claro. datos que su información fue expuesta y obviamente para que la persona tome algún tipo de consideración de seguridad. Pero más allá, este tema del que hablas, en el que ha tenido que accionar la ANTAI por denuncias, entiendo que fueron más de 5 denuncias las que recibieron en esta situación de venta de base de datos en la Caja del Seguro Social,
implica no solamente las sanciones administrativas que corresponden de acuerdo a la ley 81, sino que también esta conducta está tipificada en nuestro Código Penal en el capítulo que ve el delito sobre la seguridad informática. Sí, Porque precisamente aquí es una sanción. te quería preguntar, o sea, si se llega a encontrar al culpable, que esperemos que sea así, en el caso de que se esté dando efectivamente esta venta de bases de datos, ¿qué sanciones o penas le caen a esa persona? Bueno, penalmente estipulado en el código está el delito contra la seguridad informática, específicamente en la conducta de cuando uno se apropia indebidamente de una base de datos o la copia, la utiliza, la modifica. En ese caso hay una pena privativa de prisión de 2 a 4 años. Pero también hay un agravante en el artículo 291 que dice que si esta conducta es realizada por personas que trabajan en una oficina pública o bajo la cual está la tutela de la base de datos, hay un agravante de 1/3 o una sexta parte de esta conducta. Entonces, sí es un tipo penal establecido y obviamente hay una sanción penal en este caso. Aquí esto va de la mano también con la sanción administrativa que correspondiese, porque el responsable de la base de datos en este caso es la Caja del Seguro Social. Ajá. O es el IDAN en su evento de que, porque son las dos instituciones Ajá. que hasta el día de ayer entendemos que tuvieron algún tipo de intervención o inspección por parte de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, que es el ente rector en esta materia. Entonces, si efectivamente se dispone que hay personas dentro de la institución que han cometido este delito, obviamente cabe la conducta penal sobre estas personas, pero más allá también hay una responsabilidad extensiva a la institución, porque la Ley de Protección de Datos Personales determina que quien es el responsable de la base de datos debe garantizar los criterios de seguridad claro. en la base de datos, es decir, ya sea a través de dispositivos, si la base de datos está contenida en un dispositivo informático, obviamente contar con los mecanismos de seguridad para que uno pueda hacer un recorrido de quién entró a la base de datos, claro, quién extrajo esa información y obviamente la base de datos debe estar resguardada y segmentada para que no sean estos tipos de eventos. Entonces, claro, porque no solamente sería la persona que en este caso haya, por decirlo así, robado la base de datos y venderla luego, sino también la institución que no tiene los procesos necesarios para poder salvaguardar esa información, ¿verdad? Efectivamente, a mi modo de entender, en la interpretación de la ley 81 cabe en el caso que efectivamente se compruebe que hubo una venta de base de datos, algún tipo de responsabilidad a la institución, porque esta institución debe garantizar los protocolos de manejo dentro de la base de datos para que no se dé este tipo de robo o filtración. Ahora, ¿pero qué sanciones administrativas serían en contra de estas instituciones, si se diera el caso, de la Caja del Seguro Social y del IDAN? La ley 81 dispone multas que van desde $1,000 hasta $10,000 en dependencia de si hay reincidencia, de la magnitud del daño causado. Entonces, ahí estaríamos hablando de una sanción pecuniaria en ese caso. Se impondría una multa. Ok. Ahora, algo muy interesante también de todo esto es que mencionabas el tema de la autorización por parte de la persona que es la dueña de los datos. Pero muchas veces en distintos procesos, tanto por vías privadas como públicas, vemos que estas autorizaciones son inmensamente largas y casi obligatorias de firmar, Katiuska. ¿Qué poder tiene el cliente o la persona de poder salvaguardar realmente los datos que está dando a estas instituciones? Así es, mira, la práctica general es que efectivamente cuando a ti te dan una autorización, te ponen como aceptarlo o no. Ajá, no te dan ninguna opción. Eso sería el criterio, exacto. Pero es que la Ley de Protección de Datos Personales determina unos principios sobre los cuales se recolecta y se trata la información. Y dos principios fundamentales es primero el de la finalidad, es decir, los datos personales solamente pueden ser recolectados para unos fines determinados. Si, por ejemplo, a mí me solicitan mi información porque tengo un crédito o una tarjeta de crédito, valga la redundancia, en una institución financiera, esa es la relación o la finalidad para que a mí me solicitaron la información. Luego ellos no pueden utilizar esa misma información para ofrecerme a mí otro tipo de productos o servicios, porque no fue la finalidad inicial con la que le di la información primaria
a este agente económico. Pero en estas Y el otro autorizaciones también, ellos ponen cosas como me autorizas a mí y a cualquier empresa relacionada conmigo a poder utilizar, a casi vender, o sea, o darle la información a otras empresas que están relacionadas con mi actividad económica. ¿Esto es permitido dentro de la Ley de Protección de Datos? hoy por hoy esa es una mala práctica. Las autorizaciones para el tratamiento de la información deben poder, al titular del dato le deben permitir seleccionar para qué yo te estoy autorizando a ti a tratar mi información. No sé si de repente has tenido la oportunidad de ver de cierto tiempo para acá, por ejemplo, cuando entras a alguna página en internet que te solicitan información o inclusive descargas algún tipo de aplicación, antes la autorización era como general, Ajá. pero ahora la autorización te permite decir, autorizo todo o configuro la autorización. Esa Correcto. configuración de autorización lo que te permite es seleccionar para qué objetos en específico o para qué actividades en específico tú estás autorizando o dando tu consentimiento para que se trate tu información. Entonces, esa es la práctica general que debe ocurrir hoy por hoy en todas las instituciones en Panamá que piden tus datos personales, ya sean por alguna actividad comercial que tienen contigo o por objeto de, inclusive, de su servicio legal, ¿me entiendes? Entonces, nosotros debemos poder seleccionar para qué yo te estoy dando mi autorización. Y no solo eso, el formulario de autorización de tratamiento de los datos debe informar al titular del dato en el caso que yo tenga una observación, querer hacer ejercicio de alguno de mis derechos ARCO que me otorga la ley, por ejemplo, de rectificar o inclusive de retirar mi autorización para el consentimiento, debe indicárseme en la autorización de qué manera yo debo hacer eso, ya sea a través de un correo electrónico, de una persona destinada para este fin dentro de la organización. También debe indicarme por cuánto tiempo ellos van a tratar mi información e inclusive si transmiten esa información con terceros, como bien tú decías, si hay otras partes dentro del grupo económico con los cuales ellos transfieren la información, eso debe estar en autorización para que yo, consentida e informadamente, dé check y diga, bueno, para esto doy la autorización de mi tratamiento, para esto otro y para esto otro no. Porque ese es el espíritu de la Ley de Protección de Datos Personales, no solamente en Panamá, sino en el mundo entero. Que el titular del dato personal pueda elegir a quién le doy mi información, para qué se la doy, por cuánto tiempo y efectivamente se cuente con los criterios de seguridad de quien es el responsable de esa base de datos, a quien tú le estás facilitando tu información, tenga los controles de seguridad mínimos dentro de la organización para que no exista una filtración de una base de datos y por consecuente una afectación al dueño o titular del dato. Por ejemplo, hay instituciones en donde existe una base de datos y al que todo el mundo tiene acceso, Sí. y no hacen segregación de los accesos a la información en función de los roles que realizan cada uno dentro de la institución. Y te puedo poner un ejemplo muy fácil. Dentro de las instituciones bancarias, quienes son gestores de cobros, por ejemplo, quien te va a llamar porque tienes un saldo, un préstamo o una tarjeta de crédito atrasada, no tiene por qué entrar a todo el core bancario y ver dónde tú vives, cuál es tu fuente de ingreso, dónde tú trabajas. Ellos nada más requieren 3 o 4 información mínima: tu nombre, tu número o correo de contacto para obviamente ponerse en contacto contigo y cuál es el saldo de tu deuda. Claro. Toda la otra información ellos no tienen por qué verla. Entonces aquí vamos nuevamente a la responsabilidad del gestor de esa base de datos o del custodio de esa base de datos de imponer las medidas de seguridad mínima para ese tratamiento de la información y para que no ocurran cosas como las que se está denunciando en la Caja del Seguro Social, en donde hay que ver esos funcionarios que se dicen están vendiendo información de la base de datos, la Caja del Seguro Social, porque tienen acceso a la base de datos. Claro. ¿Qué rol tienen dentro de la organización, dentro de la institución que les permite a ellos acceder a la base de datos, importar información, guardarla en qué tipo de dispositivos? Por ejemplo, en las instituciones privadas ya existe la práctica de seguridad de la información en donde yo no puedo utilizar dispositivos de almacenamiento móviles como USB, porque eso obviamente lo que garantiza es que nadie se pueda llevar información de la organización. Claro. Entonces, ¿por qué en las instituciones públicas no ocurre eso? Porque no hay una política de seguridad de la información en donde se proteja el activo más importante que tiene la organización en este momento, que son los datos personales. Katiuska, Entonces, ya para ir esto nos va a servir finalizando, a nosotros de ejemplo. claro, para ir finalizando, Katiuska,
¿qué métodos tengo yo como cliente, como titular de mi información, para si yo veo en estas autorizaciones que no está todos los parámetros que nos acabas de mencionar, o que me siento en dudas de para dónde va mi información? ¿Qué armas tengo yo para defenderme contra un banco o una institución pública? No hay mejor arma que la información. Obviamente ya sabemos que existe una ley, existe autoridad que rige sobre esta materia, que es la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información. Cuando a nosotros se nos provea de una autorización del tratamiento de nuestros datos, en donde nosotros creemos que no se están cumpliendo con los parámetros de la normativa, podemos poner las denuncias ante la ANTAI. Existe un correo electrónico directo para esto, si no más recuerdo, creo que se llama protecciondedatos@antai.gov.pa, inclusive entrando a la misma página de ellos se puede acceder a la información para poner las denuncias. Es importante que el público en general sepa que hay entes reguladores especiales. Por ejemplo, la ley determinó que en el caso de la banca, su ente regulador primario especial sería la Superintendencia de Bancos. Entonces, en el caso que yo tenga que poner una denuncia porque se hizo mal tratamiento de mi información en una institución financiera o bancaria, debo ir primeramente a la Superintendencia de Bancos antes de ir a la ANTAI. Entonces, que sepamos que existen estos mecanismos de poder poner la denuncia inicialmente ante la institución o ante el responsable de la base de datos. Yo puedo ejercer mi derecho de acceso, de acceso y solicitar, oye, ¿de dónde tú tienes mi información? ¿Cómo la conseguiste? ¿Qué información mía tú tienes? Para saber si efectivamente ellos legalmente cuentan con mi información, porque puede que por algún tipo de relación comercial, porque sean una fiduciaria de un acreedor primario, se le ha traspasado esa información y cuando yo llené el formulario no me di cuenta que estaba autorizando para que se diera ese traspaso de información. Entonces, lo primero es nosotros como dueño o titular del dato saber ese que tiene mi información, por qué medios la obtuvo. Y cuando yo sé que la obtuvo entonces por unos medios ilegales, acceder a la ANTAI, al centro de denuncias de ello o a la autoridad, si es un ente especial como en el caso de los bancos, a la Superintendencia de Bancos a poner nuestra denuncia porque efectivamente existe una ley que nos protege en el uso ilegal de nuestra información o datos personales. Valiosísima toda la información que nos acabas de compartir, Katiuska Hull. Muchas gracias por estar hoy con nosotros en el Noticiero Estelar de Next Noticias. Gracias a ustedes, Madeleine. Buenas noches y siempre a la orden para tratar estos temas que son muy importantes que la ciudadanía los conozca. Así es. Ella es abogada experta en derecho informático, pues y nos ha dado todos esos tips, esas recomendaciones para que usted tenga en cuenta al momento de llenar autorizaciones o de dar sus datos a alguna institución tanto pública como privada.